Muy buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren bien, que ustedes y sus familias en esta cuarentena se encuentren bien, que todo esté saliendo dentro del seno de sus familias de una muy buena manera y que pues estén aprovechando el tiempo para estudiar. Damos inicio, chicos, entonces a la tercera clase de nuestra cuarentena, digámoslo así, y que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Esperando, chicos, que hayan podido ingresar al canal y hayan podido ver los videos de la clase número 1 y de la clase número 2, y esperando obviamente que puedan ver entonces este video de la clase número 3. Empecemos entonces hablando un poquito de lo que son los fitoquímicos o también llamados principios activos, que como ustedes bien saben son aquellas sustancias químicas, como vamos a ver, que están presentes en las plantas y que son, digamos así, esa característica que le permite a esta planta generar de alguna manera un alivio o un efecto positivo frente a una dolencia determinada. Entonces, ¿qué es un fitoquímico? Son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, biológicamente activas, que no son nutrientes esenciales para la vida, o por lo menos a corto plazo no lo son, pero que tienen efectos positivos en la salud. Es decir, que si usted se consume, por ejemplo, una agüita de manzanilla para, no sé, para calmar un poco su ansiedad, sus nervios, la manzanilla a usted no le va a aportar de pronto una sustancia nutricional que le sea indispensable el consumo para poder vivir. En este caso, la manzanilla le va a aportar una sustancia, un fitoquímico, una sustancia activa que durante el tiempo que usted la esté consumiendo, pues le va a ayudar a mantener sus niveles de estrés, por poner un ejemplo, a raya. Recuerden ustedes que en las plantas medicinales pues tienen un efecto positivo, dando mejora a las dolencias que se padecen. Pero es muy importante, muchachos, que recuerden que estos fitoquímicos, estas sustancias activas, no son esenciales para la vida. Es decir, que si usted las consume que si usted no las consume, pues usted no tiene ningún problema, ¿cierto? No están dentro de, digámoslo así, nuestra dieta diaria. Aquí vamos a encontrar entonces simplemente un gráfico. Recuerden que como son sustancias químicas van a tener una estructura química determinada, ¿cierto? Aquí vamos a tener, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en los ajíes, que son la capsaicina, en el jengibre, en el té, en el brócoli, en el repollo, en el ajo, por ejemplo, etcétera. Entonces, como pueden ver ustedes, son estructuras algunas muy simples, como es esta, o pueden ser un tanto más complejas, como ya es este caso. Los fitoquímicos, muchachos, entonces podemos encontrar ciertas familias y dentro de esas familias vamos a encontrar pues estos elementos químicos, como lo apreciamos acá. Vamos a encontrar, los más nombrados son, por ejemplo, los carotenos, los fenoles, los alcaloides y los compuestos azufrados. Cuando estamos hablando de carotenos, estamos hablando principalmente, muchachos, de elementos o de alimentos que poseen alguna sustancia química que le permite a usted teñir, pintar, ¿sí? Es un color que le da. En este caso tenemos, por ejemplo, los betacarotenos, licopeno, criptoxizantina, las zeaxantinas, la luteína. Y aquí les puedo colocar un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, están cocinando y están manipulando, por ejemplo, una zanahoria o un tomate, o por ejemplo están manipulando mora, ustedes se van a dar cuenta que sus manos, sus dedos van a terminar pintados, como del color que corresponda a cada elemento. Entonces ahí nos evidencia la presencia de esos carotenos, que insisto, son elementos principalmente dados para la tinción, para dar algún color. Adicionalmente a eso, los carotenos
también están dadas a lo que son la familia de de la vitamina A y los antioxidantes. Los fenoles están muy relacionados con alcoholes, ¿cierto? Estos dan principalmente aroma, como por ejemplo los taninos, que son los que están presentes en el vino y le da ese olor característico al vino. Están los alcaloides. Ustedes dirán, bueno, pero entonces algunas sustancias o algunas plantas, perdón, tienen elementos alcaloides o elementos que pueden llegar a ser considerados como una droga. Sí. Y uno de los ejemplos que tenemos entonces es la cafeína, que está presente en el café, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la nicotina, que es la que está presente en el tabaco. Tenemos la cocaína, por ejemplo, en el caso de la coca. Y tenemos el cloruro de carabinol, que es el que está embebido o está presente, por ejemplo, en el cannabis sativa o en la marihuana. Y tenemos, de alguna manera también, algunos componentes azufrados, es decir, que su componente principal es el azufre, que de alguna u otra manera nos puede generar algunos problemas digestivos, hay que ser muy honesto, pero también algunos olores bastante fuertes a la hora de nosotros manipular esos elementos, ¿cierto? Que percibimos en nuestras manos, o simplemente después de haberlos cocinado. Entonces el ajo, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, y también el brócoli, como lo pueden ver acá. Si nosotros hablamos un poco de estas sustancias presentes en las plantas, no exclusivamente vamos a encontrar una sola cosa dentro de una sola planta. No, vamos a encontrar dentro de una sola planta o dentro de una sola elemento, vamos a encontrar diferentes fitoquímicos. Y quise resaltar de alguna manera lo que es algunas que son muy comunes para nosotros y que podemos encontrar muy a la mano e inclusive utilizarlas mucho en la casa. Por ejemplo, la manzanilla tiene aceites esenciales, tiene por ejemplo flavonoides, mírenlo acá, y tenemos cumarinas, que también es otro elemento o otra familia grande de elementos fitoquímicos o también elementos activos. Entonces mire que la manzanilla tiene todos esos elementos que, como decimos, acuérdense que no son esenciales para la salud, pero que nos permiten de alguna manera tener una mejora frente a una condición determinada. La caléndula, como ustedes saben, pues la caléndula es una de esas plantas bastante utilizadas por nosotros a nivel de medicina familiar, digámoslo así, alguna medicina que dentro de la casa la hacemos. Tenemos aceites esenciales, por ejemplo, algunas moléculas de mentona, carbona, entre otras, que son, digámoslo así, responsables de alguna acción, como bien decimos acá, antiséptica y parasiticida, es decir, que sirve como purgante, pero también sirve como elemento que no permite la entrada de enfermedades cuando nos hemos golpeado o hemos tenido alguna herida. La hierbabuena, pues que todo el mundo lo conoce. Y tenemos, por ejemplo, la canela, que también, como vemos acá, tiene vitamina C, o sea que sirve para la gripa, vitamina B, sirve para los músculos, calcio para los huesos, hierro para la sangre, magnesio, sodio, zinc, yodo, sobre todo para la tiroides, por ejemplo, potasio, fósforo, entre otros muchos componentes. Entonces, como podemos ver acá, si yo digo no es que la canela solamente tiene un solo fitoquímico, no, la respuesta sería falsa, porque miren la cantidad de fitoquímicos presentes en la canela. Pero usted no necesita canela para poder vivir, ¿cierto? O estar consumiendo canela para poder vivir. No, usted puede consumir canela, pero cuando la consuma sabe que está ganando bastantes elementos benéficos de alguna manera a su salud. Ya terminado entonces esa explicación muy breve, y espero que haya quedado clara lo que hace referencia a los fitoquímicos, pues hacemos referencia muy rápidamente a lo que son los cuidados del cultivo. Como cualquier cultivo, hay que tener en las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias unos cuidados especiales. Y tenemos que tener en cuenta dos
dos elementos que nos pueden afectar bastante en nuestro cultivo y obviamente a cualquiera. En este caso son las enfermedades y las plagas. En el caso de las enfermedades tienen dos divisiones. Las podemos considerar como las infecciosas o bióticas, es decir, que son ocasionadas por elementos vivos, y las no infecciosas o abióticas, que son elementos no vivos quienes van a afectar a nuestro cultivo. Dentro de las infecciosas, pues como bien su nombre lo indica, es un buen ejemplo de lo que está pasando ahorita, que nosotros estamos viviendo una cuarentena gracias a la infección de un coronavirus, ¿cierto? Del COVID-19, y que esa pasa de persona en persona. Lo mismo pasa en las plantas. Algunas enfermedades infecciosas se las causan, por ejemplo, hongos, bacterias e insectos. Y como son infecciosas, quiere decir que si una plantica se enferma y tiene a 3 plantas alrededor de ella, pues esas 3 plantas se van a contaminar, y esas otras plantas, 3 planticas, si tienen más plantas a su alrededor, se van a infectar, y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros tenemos o llamamos como una infección biótica, infecciosas o bióticas, que pasan de planta en planta causadas por elementos vivos, hongos, bacterias e insectos principalmente. Y las no infecciosas o abióticas se achacan o se atribuyen principalmente a factores ambientales como cambios de temperatura, heladas, vientos, lluvias, exceso de sol, falta de viento, bueno, etcétera. Y también tenemos algunas otras asociadas a lo que son el exceso o deficiencia, es decir, si tenemos mucho o tenemos poquito de algunas sustancias químicas del suelo, biológicas del suelo o botánicas, es decir, que tengan deficiencia ya directamente en las plantas. Y como les decía, ya las últimas son las plagas, ¿cierto? Y estas plagas pues pueden atacar el cultivo en cualquier momento de su desarrollo, sea desde el semillero o ya sea cuando la planta ya vaya a darnos producción. Lo que tenemos que hacer es identificar concretamente el insecto, ¿cierto? El ente que está causando esta afectación a nuestro cultivo, para poder entonces tener un plan de acción específico para con ese insecto concretamente. Pero para que nosotros no lleguemos a estos términos, a estas instancias, es muy bueno establecer un manejo adecuado del cultivo desde el principio, es decir, tener todos los cuidados fitosanitarios del cultivo, la desinfección del suelo, desinfección de semilla, el control de la persona cuando ingresa al cultivo, que ingrese con las debidas medidas de bioprotección, pues para que no vaya a afectar a las plantas. Esto es más o menos, muchachos, entonces a grosso modo lo que les tenía que comentar. Les agradezco su atención, espero que cualquier duda que surja, muchachos, saben que estoy a sus órdenes, y les deseo a todos y a su familia un muy buen día. Un abrazo, muchachos.